por su palabra y para su gloria. En Cristo Jesús. Amén. Buen día una vez más, mis hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Venimos estudiando, traemos una línea de estudio que espero siempre, como les digo, todos los domingos. Espero que tengan presente la línea de estudio que traemos. Esto es muy importante. Desde que pensamos estudiar la soberanía del Señor, es muy importante que tengamos en mente. Yo sé que no nos vamos a grabar todos los conceptos, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. ¿Cómo nos recordará todas las cosas? Siempre y cuando estemos estudiando la palabra. No nos puede recordar algo que no hemos visto nunca. La importancia de mantener la línea de estudio, de tener en mente qué venimos estudiando o de dónde venimos, cuál es la línea que traemos, es porque es una secuencia. Todos los estudios que hacemos es una secuencia del anterior y esto es una cadena que venimos y hasta que Cristo venga por nosotros. Venimos a estudiar el estudio que traemos, lo más reciente, no vamos a ver desde el principio, es la oración modelo. Esa oración modelo la estudiamos completa, frase por frase, fragmento por fragmento. Su última frase fue: líbranos del maligno. Eso nos llevó a estudiar, como líbranos del maligno, no nos metas en tentación. En ese estudio vimos que vamos a estar sometidos a pruebas. Este estudio nos trajo o nos viene trayendo estudiando lo que es la ansiedad, el miedo, el colapso emocional. Cierra bien allí, Pablo. El colapso emocional. Luego estudiamos lo que era la depresión, la ansiedad, como ya lo dije. Y ahora vamos a estudiar lo que es el desespero. Porque todos caemos en desespero muchas veces. Todos nos desesperamos por cualquier cosa. Pero un título más preciso sería: cuando la fe está bajo presión. Nuestra fe va a estar bajo presión. Y cuando presionamos algo, sale lo que está dentro de nosotros. No está mal, como dije hace algún tiempo en un discipulado, no está mal dudar, aunque el personaje bíblico, la persona que vamos a estudiar hoy, no fue que dudó, pero en nuestro caso no está mal dudar, no está mal sentir ansiedad, miedo, sentir que vamos a colapsar, no está mal sentirnos cansados, no es que esté del todo mal dudar en algún momento. Lo importante es qué hacemos en ese momento, qué vamos a buscar en ese momento, cómo manejamos la situación, cómo podemos reorientarnos. Si estamos desorientados, ¿cómo podemos reorientarnos? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que Dios lo deposita y Él nos da dominio propio. Veíamos la vez pasada, el estudio pasado, el Salmo, el rey David asume el dominio propio y habla dentro de sí mismo, y su espíritu le habla a su alma y le dice: ¿por qué te turbas? Nosotros recapacitamos en ese momento de ansiedad, en ese momento de miedo, en ese momento de colapso emocional, de temor, de desespero. Tenemos que pensar un momento y detenerlo y reorganizar, redirigir. ¿Qué es lo que está pasando? Amén. ¿Qué hacer en un momento de crisis? Puede ser otra de las cosas que le pasó al personaje que vamos a estudiar hoy. Personaje histórico, bíblico. Hace 3 estudios dije que uno de mis profetas preferidos es el profeta Elías, por lo que él hizo, por lo que le pasó, lo que le sucedió, por su historia. Hay quienes dicen que los profetas del Antiguo Testamento son de los más duros. Para mí, de verdad, es impresionante Elías, uno de ellos. Moisés ni se diga. Pero cada quien tiene su preferido, como decimos, o como cada quien dice. Pero Jesucristo nos dice que hay uno que es mayor que todo. Este hombre no es que sea uno de los grandes, es más grande que los grandes del Antiguo Testamento. Siempre hago énfasis de la historia de la persona para poder entender el momento con el profeta Elías, que él cayó en ansiedad, siendo el profeta Elías. O como el rey David, siendo el rey David, que cayó en lo que cayó, y cómo se manejó la situación. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la redirección que tomamos? Sea por mandato directo de Dios o porque ese Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace recapacitar un momento, en algún momento específico. El personaje de hoy, insisto en esto,
Vamos a dejar que Jesucristo lo presente. Antes de decir su nombre, vamos a dejar que el mismísimo Jesucristo lo presente. Lucas 7:28 dice, Jesucristo hablando, nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, el que murió por nosotros en la cruz. El Señor de señores dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. De todos los profetas bíblicos, Jesucristo dice, no hay mayor profeta, Él es el mayor de los profetas. Juan el Bautista. Vamos a ver el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a este hombre? El mayor de los profetas. No es un profeta más. Es el mayor de los profetas, descrito por el mismo Jesucristo. Me gusta esa presentación que Jesucristo le hace, y en el lugar que lo pone. No es una invención mía ni de un estudioso bíblico, sino que Jesucristo hablando dice que Él es el mayor de todos los nacidos de mujeres, el mayor de todos los profetas. No hay más grande que Él. Nos lleva a mirar con detenimiento quién es Juan el Bautista. Porque Jesucristo dice que es la persona, el personaje, la personalidad que es. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es el mayor? ¿Cuál es su vida? Tenemos para poder llegar al punto que estamos estudiando de la fe bajo presión o bajo ataque, bajo una gran crisis, que desarrolla una gran crisis de Juan el Bautista, necesitamos saber quién es él, así como Elías. ¿Quién es Juan el Bautista? El profeta Isaías, 700 años antes de que esta persona, el mayor de todos los profetas, naciera, profetiza y lo pone en un sitio 700 años antes, dice que iba a llegar este hombre. Se profetizó de él 700 años antes de su nacimiento. Y dice de él que sería Isaías 43:4, Elías. Una voz proclama, preparen que el Mesías está como para el Señor, en el Edén, en la estepa, un sendero para su Dios, que se levanten todos los valles que se avenen, todos los montes y colinas, que el terreno amanecer se divide y se alivien que entonces se revelarán la verdad. Todo monte sea allanado, todo valle se suba, que todo esté plano, todo se enderece, todo el que esté haciendo lo mal que coja la línea, todo tiene que ser enderezado porque viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del Mesías. Juan el Bautista era el encargado de decir eso delante de Jesucristo, ante la llegada de Jesucristo. 700 años antes de su llegada, el profeta Isaías profetizó acerca de él. Muy, muy, muy importante. Extremadamente importante. Voz que clama en el desierto. Parece que Elías lo leyó en versión internacional. Y los profetas de hoy andan en aviones y proclamando una cosa que no. Dije cuando hablábamos de Isaías que en algún momento vamos a estudiar qué es un profeta y cuál es dentro de sus funciones, cuál es la principal de un profeta. Y Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Vamos a ver qué sigue diciendo Jesucristo. Los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan de Juan el Bautista. Lo precisan. Precisamente, o sea, lo examinan con precisión su vida y su ministerio, lo que él hizo. El mayor de todos los profetas, según el mismo Jesucristo. Juan 1:6. Elías, creo que lo tiene. Juan 1:6 lo describe como el enviado de Dios. No, Juan, el 6 solamente. Repítelo. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió
Juan lo describe como un enviado de Dios. Dios lo envía a hacer una tarea, una misión. Marcos nos dice que la predicación, el mensaje, lo que el profeta profetizaba, que es hablar de Dios, no de otra cosa, lo que profetizaba lo hacía de manera efectiva. Marcos 1, 4 y 5 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Lo decía. ¿Y qué hacía la gente? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y era bautizado por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que fue efectiva la predicación, porque la predicación que es efectiva es solamente la palabra del Señor. Puede alguien desgastarse económicamente, físicamente, mental, emocionalmente, predicando con toda su fuerza, pero si no es la predica, no es la palabra del Señor, no hay efectividad. Mateo nos muestra a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Mateo. Mateo 3, 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él veía a las personas que venían, les decía: Dios te ama. O les decía: generación de víboras. Duro de un profeta, de verdad. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Pura palabra de Dios, impecable, pura, sin diluirla. Esto lo estudiamos en algún momento, creo que el estudio lo hicimos en el parque, uno de los estudios que hicimos en el parque. No es diluir el evangelio, es la palabra precisa que dice el Señor que hay que decir. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos del arrepentimiento. No es sí, mancito, pobrecito el niño, no pasa nada. Dios te ama y gracias sobre gracias no tienes que procurar cambiar tu vida. No, arrepiéntete, es lo que dice el profeta. Un verdadero profeta. Y Lucas dice que anunciaba las buenas noticias, porque el evangelio es una buena noticia. Pasa que tenemos que entender la buena noticia a la luz de la mala noticia. Y hay gente que se enfoca solamente en la buena noticia y queda el pocotón de personas sin entender por qué es una buena noticia. Y Lucas dice que anunciaba las buenas nuevas, el evangelio, exhortando, no diluyendo el evangelio. Vino palabra de Dios a Juan, el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua de Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. El que nos llama arrepentimiento está, dime, Pablo. Porque es un buen mensaje. Es una buena noticia que tú estás recibiendo. ¿Por qué es una buena noticia? ¿Por qué tú crees que es una buena noticia que Jesucristo haya llegado a este mundo y haya vivido una vida de perfecta obediencia y haya muerto en la cruz por nosotros? ¿Por qué tú crees que es buena noticia que Jesucristo haya pagado por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos los que creemos en él? Bueno, buenas noticias. Es igual. Buenas nuevas porque es una nueva noticia. Y cada mañana son nuevas su misericordia. ¿Por qué? Porque día a día pecamos. ¿Por qué es una buena noticia la venida de Cristo Jesús? Porque sin Cristo Jesús la ira venidera, lo que decía Juan el Bautista, caía directamente sobre nosotros. La ira santa de nuestro Padre Celestial, del Dios eterno, que no soporta el pecado delante de sí, caía directamente sobre nosotros. Es una buena noticia que Jesucristo haya venido con nosotros, definitivamente. Mientras no entendamos que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento, si no entendemos eso, si no nos predicamos a nosotros mismos eso, más de decírselo a la gente, usted en la mañana tiene que decírselo, hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer, no por mi propia fuerza, porque es imposible en la carne, por la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que no tengo que arrinconarlo en un rincón de mi ser, sino que tengo que darlo todos los días.
Entonces decía, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará, y todo monte y collado serán enderezados. O sea, no habrá esa locura. Tiene que ser plano, perfecto, para el camino del Señor. Y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios a través de Cristo Jesús. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por Dios, por Padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará en el fuego para ser quemado. Un profeta exhortando, dando la buena noticia, pero exhortando, con verdad. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿y entonces qué haremos? Porque caes en razón, yo soy pecador. ¿Cómo hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Es la pregunta del ser humano, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que sea ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? O sea, son soldados, que su trabajo es ser soldado. O sea, ¿qué hacemos si es nuestro trabajo? ¿Qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Tú te imaginas que la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela cumpliera solo, no es ni un versículo completo, es medio versículo? Que todos los soldados del mundo cumplieran este versículo. Cumple tu trabajo. Tú estás para salvaguardar al pueblo. Cumple tu trabajo. Tú estás para vigilar que no robe nadie. No vengas y martilles, no vengas y robes, no vengas y extorsiones a nadie. Y les dijo, no hagas extorsión a nadie ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Usted dijo que iba a trabajar por ese salario. Ese es su salario. Si no, pues entonces no agarre el trabajo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, o sea, era tan supremamente importante, eran una figura pública, no porque todo el mundo lo amaba, sino porque era frontal con la palabra del Señor, con las personas. Tiene que ser Jesucristo, pensó la gente en ese momento. Y él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hay una traducción que dice, no soy digno ni siquiera de agacharme delante de él para intentar soltar sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, quitando la paja, lo que no sirve. Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, lo que es trigo, el fruto, aquellos. Recuérdense que Juan está hablando de frutos dignos del arrepentimiento. Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hace poco publiqué un video que es impresionante. La sabiduría. Bueno, Jesucristo es lo máximo. Juan, de verdad, la sabiduría de la naturaleza. Lo vi en la parte de atrás donde trabajo, que es donde echan la basura del trigo. Es una montaña. Y eso por más que llueve nunca se apaga. Y yo le pregunté a mi compañero, mire, ¿quién es el encargado de prenderle fuego? No, eso una vez se prendió no se apaga. Llueve y eso queda una combustión interna ahí, que lo que hacemos es zumbar la basura y aunque llueva, eso está ahí prendido. Tú te acercas y eso es un vapor. Y eso está ahí prendido. Si eso es eso, ¿cómo será el infierno? Imagínate tú. Dime, Pablo. Como el famoso momento de la. Efectivamente.
Con estas y otras muchas exhortaciones, aquí viene tu pregunta, con esta y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas noticias al pueblo. ¿Cómo puede ser una buena noticia que te digan el evangelio es lo máximo? El que no se maravilla del evangelio una y otra vez que lo lee, el que no se maravilla de la cruz, o al contrario, el que se aburre, el que dice otra vez vamos a hablar de Jesucristo y de la cruz, es porque no ha entendido eso todavía. Lo glorioso de eso, esa buena noticia que es para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces caemos, o se caen, o no, o insisto con el tema llamando a reflexión a nuestros hermanos en Cristo, cristianos, evangélicos, que muchas veces se cae en diluir el evangelio para no hacerlo tan duro. No podemos ofender a las personas. No podemos ofender a las personas a título personal. Yo no puedo salir como Eric Gómez diciendo algo. Yo opino esto. Ese no es el punto. El punto es que Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, decía, así dice el Señor. Arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. Jesucristo viene y va a limpiar su era, y aquel que no tenga frutos dignos de arrepentimiento será echado fuera, donde el fuego nunca se apaga. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que pagó por nosotros en la cruz. Esa es la buena noticia. Entonces muchas veces vemos que dice alguien predicando el evangelio, eres muy valioso, tienes un propósito muy especial en la vida. Eso no es el evangelio. El evangelio no es eres muy valioso, no es tienes un propósito en tu vida. Eso no es el evangelio. Por eso es el por qué. Recuerde que todo eso lo hemos estudiado. Recuerde que todo eso lo hemos estudiado. Y el punto aquí es, Casa de Oración Estudio Bíblico no es un mero nombre, como lo dije cuando lo anuncié. No es un nombre ahí que se ve bonito. No. Tiene que haber oración y tiene que haber estudio bíblico. Si no, usted lo manipula en su mente y lo hacen vender su casa y entregar todos sus bienes a una causa que no es la causa del Señor. Por un Dios me dijo, por un yo soñé, por un profeta payaso que se para en un púlpito diciendo que es un profeta. Y le dice, Dios te ama, no importa lo que hagas en tu vida. Y le dice, vas a ser exitoso en tu negocio, te profetizo que vas a ser exitoso. Eso, el Señor te reprenda, Satanás. Eso no es el evangelio. El evangelio es arrepiéntete y da frutos dignos del arrepentimiento. Por eso es que Lucas dice que exhortaba de verdad. Y Mateo dice que era un verdadero profeta, porque dice así dice el Señor. Otra que dicen en los púlpitos modernos es, cree en ti mismo, tú todo lo puedes. Cree en ti mismo. Démosle rienda suelta al yo para que vean lo que pasa. Ahora tenemos con este breve, ultra brevísimo resumen de lo que fue la vida o el ministerio del profeta Juan el Bautista, entendemos por qué Jesucristo dijo el mayor de todos los profetas. Es como que uno se pare hoy al frente de una iglesia cristiana evangélica y diga, pecadores, ¿dónde está el fruto digno del arrepentimiento? Te odian. Ese es un profeta. El profeta, todos los profetas los mataron. A pedrada, a Juan el Bautista lo decapitaron, al otro lo ahorcaron, a uno lo metieron en candela. ¿Cómo murieron los apóstoles? Y hoy en día sobran los payasos en púlpitos, en la iglesia moderna, diciendo que son profetas. Porque son amados por la iglesia. Amados por la iglesia. Porque son amados por el mundo. Tenemos que ser parte del mundo para no ser, para jalar a más personas a la iglesia. Mentira. La Biblia mía no dice eso. No sé cuál Biblia usarán las personas que predican así. Ahora tenemos ya el bosquejo, el panorama del profeta Juan el Bautista. Que dice Jesucristo que entre los nacidos de mujeres no hay el profeta que es Juan el Bautista. Esto es lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de Juan el Bautista. Esto fue lo que dijo Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Pero ¿qué dijo él de sí mismo? Es como, Cecilia, ¿qué tienes que decir tú de ti mismo? Elías, ¿qué tienes que decir de ti mismo? María, ¿qué tienes que decir tú de ti misma? Juan,
Pedro, Eric, ¿qué dices tú? Estefano, ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Cómo que te pregunten, ¿quién eres tú? ¿Qué dices tú de ti mismo? Porque la gente puede decir mil cosas, pero ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Qué dijo Juan el Bautista sobre sí mismo? Juan el Bautista dijo, ¿qué dice Elías sobre sí mismo? Estábamos diciendo que todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que decían, el bosquejo histórico y sobre todo la punta de máxima expresión que dice Jesucristo de Juan el Bautista. Pero a Juan le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Es como que le pregunten a Elías Alberto, ¿qué dices de ti mismo? Porque la gente dice muchas cosas, pero tú, ¿qué dices sobre ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? Juan el Bautista, ¿qué dijo él de sí mismo? Esto está en Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Él confesó, dio testimonio, testimonio es testificar. Confesó y no negó, sino que contestó, yo no soy el Cristo. Recuerde lo que decía hace un momento. La gente por lo severo, por lo duro, por lo directo que el hombre era, pensaban, este es Jesucristo, este es el Mesías. Y él dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías, el profeta Elías? Y dijo, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Versículo 22. Y en el 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. 700 años antes de que este hombre apareciera. Ya estaba profetizado por Isaías. Esto, la respuesta de él. Yo soy este hombre. La voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, dice él mismo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Este, haciendo referencia a Jesucristo, es el que viene después de mí. Yo estoy enderezando su camino, yo estoy clamando que se enderecen, arrepiéntense de sus pecados. El que viene después de mí, de mi predicación, él es antes que mí, porque Jesucristo es eterno. Es la segunda persona de la Trinidad. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesucristo, a Jesús, que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo, Elías? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio y le dijo a la gente, he aquí es, miren todos, eso hace referencia, hey todos, miren aquí. Este es el hombre, este es el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes que yo, porque era primero que yo, eterno. Y no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como forma de paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, ¿quién lo envió? Leía Elías. Dios mismo le habla y le dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él es el que bautizará con Espíritu Santo. Versículo 34. Dime, papi. Versículo 34. Y yo le di
dice el profeta Juan el Bautista. ¿Usted te imagina estar en ese momento? Está en los zapatos de Dios. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el mayor de todos los profetas, Juan el Bautista. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, en referencia a Jesucristo. Soy la voz de que clama en el desierto, Isaías 43:5, lo que leyó nuestro querido hermano Elías. Y proclamó a Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Yo no soy. Yo le vi, dice, dando testimonio. Y este es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ahora, ya teniendo el panorama un poco más completo de lo que fue el ministerio de Juan el Bautista, recordando el título de este estudio que estamos haciendo es Fe bajo presión o bajo ataque. Me gusta más bajo presión. El mayor de ellos en el mismo Jesucristo reprendía, exhortaba, un profeta de verdad, de lo serio, con P mayúscula. Lamentablemente hoy vemos mal llamados profetas en púlpitos, aprovechándose de las personas. Tengo que decir, es la verdad. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es lo importante de estudiar, leer la Biblia, pedirle discernimiento al Espíritu Santo de Dios y leerla y siguiendo leyendo. Para cuando digan, hermano, mire, es lamentable lo que se ve. Lo bueno del internet es que tú sabes lo que se está manejando en el mundo. Hay un loco de carretera que salió por allá diciendo que Dios le habló la noche anterior del culto y dijo que le daba la orden de subir el diezmo, que no fuera el diezmo, sino el 50% del salario de la persona. Que era una orden de Dios. Y el que no lo fuese a pagar, iba al infierno por no entregarle a Dios lo que él era. Y dicen, y dijo, lamentablemente, lo digo, aquella persona que lo lea, y usan el versículo de Malaquías: maldito soy con maldición, y causan aquel pánico y aquel terror, y te someten a dura presión y te manipulan. Hermano, va a estar bajo maldición. Dios te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda, Satanás. Y vemos también a lo que estamos hoy. Fe bajo presión. El hombre, por ser como era, reprendió a una de las máximas autoridades de su momento y le dijo: tú estás fornicando y estás en adulterio con tal mujer. Lo metieron preso por estar parado firme en la palabra del Señor, por no dejarse ni tapar la boca con dinero, ni con bienes, ni con poder, ni nada. Al hombre le importaba era cumplirle a Dios, el enviado de Dios, y está firme en el Evangelio. Encarcelado por Herodes por reprender la relación adúltera que tenía con su concuñada. Encarcelado. El profeta, el mayor de los profetas. Miren, si estudiamos la vida de los profetas, da miedo más bien, a veces. Aquí es donde Juan el Bautista entra en crisis y entramos a lo que es el estudio de hoy. Aquí es donde el hombre está en crisis. Está preso, siendo quien es, habiendo hecho lo que hizo, habiendo bautizado a Jesucristo. Preso, en la cárcel, aislado, angustiado, desconcertado. Madre, pero ¿qué pasó aquí? Yo vi el hombre, el Mesías, el Salvador. Puede ser duda, sí, pero ¿qué andaba buscando Juan el Bautista? Muchas veces nosotros nos sentimos desconcertados por lo que estamos viviendo. Muchas veces nosotros, no somos, por favor, Juan el Bautista, ahora nosotros nos sentimos desconcertados con lo que estamos viviendo, nos sentimos aturdidos, desorientados. ¿Qué pasa aquí? Pero si yo le creo a Dios, si yo tengo fe en Jesucristo, yo creo que Él me salvó de la muerte eterna, yo creo que Él se murió en la cruz por mí, yo lo reconozco como mi Señor, Dios y Salvador, y me inclino delante de Él y que Él gobierne mi vida. ¿Qué está pasando con mi vida? Le pasó a Juan el Bautista, usted tiene todo el derecho de sentir cualquier cosa parecida. Y lamentablemente vemos que en la iglesia dicen: no, hermano, eso es pecado.
el desespero, la crisis, nuestra cabeza, nuestra parte carnal, nuestras emociones, nos hacen a veces como el perrito que se persigue la cola. Y perdemos la noción y perdemos de vista y la noción de lo que de verdad debemos ver y oír. Nos desorientamos y estamos en una situación dura. Llámese como se llame. Y Juan, el Bautista, el mayor de todos los profetas, dice: los discípulos de Juan dieron las nuevas, le dieron las nuevas de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De qué cosas? Vamos un poquito más arriba para entender lo que le dijeron a Juan el Bautista. Aconteció después que él iba, Jesucristo, a la ciudad llamada Naín, e iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto niño, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, Jesucristo, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, donde llevaban el niño muerto para enterrarlo, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el niño que estaba muerto y comenzó a hablar. Y le dijo y le dio a su madre. Y tuvieron mucho miedo. Mucha gente, la gente quiere vivir algo sobrenatural. Y se alegran, piensan que eso es algo, ay sí, qué alegría. Cada vez que pasa algo sobrenatural, duro, no payasadas de que hacen llover escarcha dentro de una iglesia, ni que soplan a la gente con una cosa y la gente se echa para atrás. Todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios con temor, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a nuestro pueblo, y se extendió la fama de Jesucristo por toda Judea y por toda la región alrededor. Esas fueron las noticias que le llevaron los discípulos de Juan el Bautista a Juan el Bautista en la cárcel. Entonces, él tomó, los discípulos de Juan le dieron estas nuevas noticias de todas las cosas que estaban sucediendo, y llamó Juan a dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Vengan acá, muchachos, les tengo una misión. Y lo envió a Jesús para preguntarle. El hombre está en la cárcel, aislado, desesperado, desorientado, con una crisis, con lo que dijimos al comienzo, con un desespero. Está desesperado, no consigue qué hacer. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Venía El Salvador y yo estoy en la cárcel. Yo lo vi, yo lo bauticé. ¿Qué está pasando? Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hay quienes dicen que fue duda. Yo sinceramente, esto lo he leído y lo he leído y lo he leído. Y duda, no creo. Dudar es otra cosa. El hombre andaba buscando confirmación, que es algo diferente. Andaba buscando orientación. Andaba buscando salir de la crisis en la que se encontraba. Estaba bajo presión, dura presión. El profeta, el mayor de los profetas. Su fe estaba bajo presión, una de las más duras presiones. Porque luego de que fuimos y estuvimos en la cúspide, ahora estamos arrinconados solos de la cuna. Por cualquier situación que nos esté pasando en la vida. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La pregunta que le hace Juan el Bautista a Jesucristo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Esperamos a alguien más? ¿Es Jesucristo? ¿Estamos en lo correcto? ¿Eres tú o hay otro? No niega a Jesús. No abandona la fe.
No es una duda teológica de que tiene que ir a lo que decía Isaías, a ver si hay alguna duda. Incluso no es que si creo o no cree en Dios. ¿Será que Dios existe o no existe? El hombre va y le pregunta al Mesías. Incluso un paso más allá y a lo que estamos hoy en día viviendo aquí, en las iglesias de hoy, lamentablemente, posmodernas. No pregunta cuál es mi propósito en esta cárcel. No pregunta eso. Muchas veces nos mandan a llamar, hermano, busca el propósito en su vida. Tienes que conseguir tu propósito. En vez de decirnos, mire a Jesucristo. Busque a Cristo. Suena diferente, ¿verdad? No preguntó cuál es mi propósito. La pregunta de él fue, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Teniendo un año casi ya en la cárcel. Y sabiendo que lo que le esperaba era muerte. El hombre buscaba confirmación, buscaba dirección. Estaba desorientado por lo que estaba pensando y buscaba dirección. Muchas veces estamos desorientados por lo que estamos viviendo, pasando, escuchando y buscamos dirección. ¿Cuál es la brújula? ¿Para dónde tenemos que buscar? ¿Cree en ti mismo? Por favor. ¿Busca tu propósito? No. Jamás. ¿Es Jesucristo el hombre? ¿Eres tú? Me gusta la respuesta de Jesucristo. Jesucristo es lo máximo. Jesucristo me gusta muchísimo cuando Él responde algo. Cuando Dios responde algo. Cuando Elías estuvo en la cueva y le echó todo el cuento porque Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y después que Elías le repite 2 veces, le responde 2 veces con la misma respuesta, Dios se muestra a él. No es que le dice, Elías, mira, te explico lo que vamos a hacer. Tu propósito es este y tienes que... No, sal de ahí y sigue adelante, yo soy. Dios se muestra a él. Cuando Job estaba con el cuerpo lleno de sarna, que se revuelca y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Dios no le responde, Job, mira, lo que pasa es que Satanás me pidió permiso para ponerte a prueba. No. Dios le dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía las estrellas en el cielo? ¿Dónde estabas tú? ¿Puedes tú sacar a Leviatán? ¿Puedes tú mandar al sol que salga? ¿Puedes tú mandar a la luna? ¿Gobiernas tú los cielos? Dios se muestra a él. No nos va a responder nunca nuestra pregunta tan limitada en nuestra mente humana. Se muestra a él en todo su esplendor. Y Jesucristo le responde, le da la respuesta a Juan el Bautista de la siguiente manera. Jesucristo es lo máximo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, o sea, le preguntaron eso y Jesucristo en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos y a muchos ciegos les devolvió la vista, les dio la vista. Y respondiendo les dijo, los discípulos de Juan el Bautista le hacen la pregunta a Jesucristo. Jesucristo no responde con palabras, hace un pocotón de cosas. Luego que hace lo que hace, les dice, id y hacer saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no haya preso en mí. Recuerde que Isaías profetizó 700 años antes de lo que estaba aconteciendo en ese momento. La respuesta de Jesucristo fue esta.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos 5:5. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y lugar seco se convertirá en un estanque y el sequedal de manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su seguridad será lugar de cañas y junco. Jesucristo sabía, obviamente Jesucristo todo lo sabe, que Juan el Bautista dominaba el libro de Isaías. Y su respuesta fue contundente. Ahora, nosotros cuando pasamos por un episodio que nuestra fe está bajo presión y vamos a un hermano, vamos a un pastor, vamos a una iglesia, necesitamos orientarnos. Lamentablemente, y tengo que decirlo porque es el punto de esta casa de oración, estudio bíblico, para que no jueguen con nosotros, para que no nos echen abajo y no nos derrumben peor de lo que ya estamos y que nos señalen de hombres de poca fe, para ser un poco decente. La respuesta de Jesucristo no fue, no tienes fe, Juan, ¿qué es lo que te pasa? La respuesta de Jesucristo, hermano, ¿usted no le cree a Dios? La respuesta de Jesucristo no es, hermano, Juan, lo que pasa es que no está sembrando en el Evangelio. Lo que pasa, Juan, es que no ibas a las reuniones de la iglesia y no colaborabas en nada. No está trabajando en la obra, hermano. Por eso es que usted está en las circunstancias que está. Está desorientado porque usted no está trabajando en la obra. ¿Pasa o no pasa? Tengo razón. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ha pasado por eso. Es porque no estás orando con fe. Es porque no estás diezmando. Hermano, no está ofrendando. Y si está ofrendando, lo está haciendo no con un corazón alegre. Lo tienen embrujado. El Señor te reprende, Satanás. Así nos han dicho en algunos casos. Levantó la mano. Así nos han dicho en algunos casos que en vez de levantar la mano y decirnos, hermano, mire, vamos a darle un vistazo a Jesucristo, lo que terminan es hundiéndonos más en la crisis en la que nos encontramos, en el desespero que nos encontramos. Nos desorientan más de lo que ya estamos. Porque entonces ahí sí entramos en duda. Ay, Dios, ¿será que Dios me está castigando porque eran 10 euros de diezmo? Yo di 9,50 porque 50 tuve que comprar una barra de pan. ¿Será que es que yo no tengo fe? Entonces yo de verdad no soy cristiano. Jesucristo. El mensaje que le envía Jesucristo a Juan el Bautista es, profeta, mírame a mí. Si estás desesperado, si estás en crisis, si estás desorientado, fija tus ojos en mí. Mira lo que yo hago. Él responde con escritura, primero que nada, como le respondió el mismo Satanás el diablo que el Señor reprenda cuando lo intentó tentar. Con escritura, a Biblia pura. No solo con escritura, porque Satanás recontrapuntea con escritura. Jesucristo lo hace con escritura y con evidencia. No solamente citar un versículo bíblico, evidencia. Jesucristo responde con escritura y con evidencia, pero con evidencia del mismo. Recuerden la pregunta de Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesucristo prácticamente le dice, aquí estoy. Y le muestra la evidencia de lo que está haciendo en ese mismo momento. Y le cita a Isaías, que todo lo que Isaías decía y profetizaba en ese momento se estaba cumpliendo en ese momento, mientras Juan estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel por ser un profeta valiente, serio, firme de la palabra del Señor. No por ser un payaso, de lo que vemos hoy en día, lamentablemente. Más allá de eso que dice y hace Jesucristo, Jesucristo le dice en ese mensaje cifrado
y cifrado bíblicamente, con evidencia, te dice, yo soy soberano sobre la muerte misma, estoy resucitando personas, yo soy todopoderoso, le devuelvo la vista a las personas hablan, las personas ahora oyen, yo soy misericordioso, yo soy quien trajo gracia, porque predico el evangelio y he anunciado las buenas nuevas de salvación a través de mí. Esa es la respuesta de Jesucristo. Y esa es la orientación que tenemos que buscar cuando nos vemos, cuando estamos bajo presión. Si no nos sentimos bajo presión en el mundo como está de loco hoy en día, tenemos que revisarnos, insisto en eso. Pero Jesucristo dice, yo soy misericordia, yo soy gracia, yo soy soberano, yo soy todopoderoso, yo soy el justo, el santo, el Mesías, el Salvador. Fija tu mirada en mí. No estés buscando a más nadie. Y le citó Isaías 35, 5, 6, Isaías 42. Isaías 41. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerde lo que escuchó Juan el Bautista cuando bautizó a Jesucristo. Isaías 42, 1. Y luego Isaías 61 y 1. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo del Señor estará sobre mí, dice Jesucristo. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Nosotros, hermanos, ¿quién más son los abatidos? ¿Quién viven llevando leña todos los días? ¿Quiénes estamos preocupados muchas veces por pagar la factura? Por la comida, por las situaciones de salud, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en sangre. Yo soy. El mensaje que le dio Jesucristo al mayor de los profetas fue, mírame a mí. Busca orientación porque estás desorientado en mí. Yo soy. Jesucristo prácticamente lo que hace es recordarle quién es Él. ¿Y quién es Él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Él? El que es antes de Él, el Eterno. ¿Quién es Él? El que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Quién es Él? Dicho por el mismo Juan Bautista, el Hijo de Dios. Jesucristo. Una vez dije, la respuesta es, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, mi querido hermano, mi querida hermana, es Jesucristo. A esa pregunta que todos nos hacemos cuando nuestra fe está bajo presión. ¿Cuál es la respuesta? En nuestro momento de crisis, en nuestro momento de desespero, cuando sintamos esa presión que parece que vamos a estallar, ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? Él mismo, su persona. Nosotros debemos recordar, así como Cristo llamó a Juan el Bautista, recordar quién era Él, lo que Él había hecho. ¿Quién es Jesucristo? Lo que ha hecho por ti, lo que hizo por ti, lo que hace por nosotros hoy en día. Recuerde que Jesucristo es nuestro intercesor con el Padre, es nuestro sumo sacerdote. Está la oración que deja en Juan 17, donde intercede por nosotros. Padre, protégelo porque ellos están en el mundo. Cuídalo, no que los saques del mundo, pero cuídalo, protégelo. Es quien envía al Espíritu Santo, al Paracletos, al Consolador. Yo me voy, pero enviaré a otro Consolador. No están solos. Es lo que Él hace. Y lo que hará. ¿Qué hará? ¿Qué hará Jesucristo? En su segunda venida. Cuando vuelva con poder y gloria. ¿Dónde nos llevará? Dice que vendrá por nosotros y nos levantará y nos llevará a lugares celestiales. Dime, Lía. No, ese es otro.
Este es Juan el Bautista. ¿Sabe cómo terminó Juan el Bautista? Por estar firme en el Evangelio, bien. Pero lo hizo con paz en su corazón. Paz en su corazón, sabiendo lo que le venía. Lo decapitaron, le cortaron la cabeza. El mismo que lo mandó a encarcelar, le mandó a cortar la cabeza y la llevaron en su cabeza en una bandeja. Porque así lo pidió la que estaba en adulterio con él. Yo quiero la bandeja de Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Profeta, el mayor de todos los profetas. Y hoy en día hay quienes se hacen llamar profeta. El mayor de todos los profetas. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Jesucristo es la respuesta. En nuestra crisis, cuando estamos desorientados, busquemos ver a Cristo. Es a Él que tenemos que mirar. Él es el punto de referencia cuando estamos desorientados. Amén. Amado Padre Celestial, Dios, te damos las gracias una vez más. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo, mi Dios. Sin Él nada somos. Gracias, Padre, por tu ayuda, por tu Espíritu Santo. Gracias, poderoso, justo y santo Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, mi Dios, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Padre. Mi Dios, te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, poderoso Rey eterno, por nuestra irreverencia contigo, por nuestra falta de empeño, por nuestra desobediencia, Padre. Padre, te pedimos perdón, mi Dios, por no buscar ver a Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, en medio de nuestra crisis. Poderoso Dios eterno. Padre, una vez más clamamos al Espíritu Santo que has depositado en nosotros para que nos dé firmeza en el Evangelio, nos dé dirección y que todo sea para tu gloria. Poderoso, justo y santo Dios. Amén. Por la invitación, la oración. A la que se escuche de fondo.